Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 21 de agosto de 2020. Bueno, una semana más en los mercados donde vemos que finalmente el Standard & Poor's alcanzó un nuevo récord histórico. Fíjense cómo le está costando superar estos niveles porque justamente coinciden con el récord histórico que había alcanzado acá el 19 de febrero hasta que sobrevino el mercado bajista del coronavirus. Entonces, así como cuando el índice cae un 20% o más, decimos que oficialmente esto es un mercado bajista, de la misma manera lo que decimos es que cuando la recuperación alcanza el máximo del mercado alcista anterior, que en este caso se dio el 19 de febrero, entonces lo que ya podemos oficialmente decir es que esta recuperación ya puede ser considerada oficialmente un nuevo mercado alcista. Así que hoy finalmente puedo confirmar de que, al menos en el Standard & Poor's, estamos en un nuevo mercado alcista. En el Nasdaq ya habíamos estado en el mercado alcista desde hace varias semanas, porque bueno, las tecnológicas ahí tienen un peso mucho más alto y bueno, llevaron al índice a que tuviera una recuperación mucho más acelerada. Entonces, estamos en un nuevo mercado alcista, hemos alcanzado el máximo en el Standard & Poor's que se alcanzó en febrero y muchas personas pueden pensar de que estaría bueno entonces tomar ganancias porque ya el mercado subió mucho y podría sobrevenir una toma de ganancias. Eso, a ver, es verdad, nunca sabemos cuándo vienen las tomas de ganancias, en algún momento seguramente tendremos, tanto en el Standard & Poor's o en el Nasdaq, seguramente habrá tomas de ganancias, encima ya arranca la campaña electoral, que eso puede traer un poco de incertidumbre y seguramente podríamos ver algún tipo de baja. Pero, a ver, querer adivinar lo que va a hacer el mercado suele ser muy costoso para nuestros objetivos de inversión. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta de qué forma se mueven las acciones y qué es lo que las acciones están incorporando en los precios en cada momento en particular. Entonces yo acá improvisé una especie de pizarrón con lo que les vengo diciendo siempre. Las acciones se mueven descontando el escenario económico que consideran más probable para los próximos 24 meses. Entonces, hoy quiero profundizar un poquito en esto para decirle lo siguiente: durante los mercados alcistas, y ahora tengan en cuenta que ya estamos en mercado alcista, las acciones, o sea, los inversores, los grandes fondos de inversión, aquellos que son capaces de mover realmente los precios de las acciones, suelen estar focalizados en esta parte del periodo, en los 12 a 24 meses, y nunca las acciones se mueven con un 100% de claridad de lo que va a suceder. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. O sea, las acciones se mueven siempre en base a probabilidades. Nunca vamos a tener un 100% de claridad sobre lo que está por venir para que las acciones se muevan. Siempre se van a mover en base a probabilidades. Y lo que sí es cierto también es que no se mueven en base a posibilidades, sino que se mueven en base a probabilidades. Porque una persona puede decirme, y podría mañana aparecer un nuevo virus en China peor que el coronavirus, y poder, a ver, en el mundo de las posibilidades por supuesto que se puede, pero los mercados no se mueven en base a posibilidades, se mueven en base a probabilidades. Y evidentemente si las acciones se han recuperado tanto es porque a ese escenario, por ejemplo, un nuevo virus igual de virulento o incluso más mortal que el coronavirus, en este momento las acciones le están descontando una muy baja probabilidad de ocurrencia y por eso se han movido de la manera en la que se han movido. Entonces, los mercados se mueven en base a probabilidades, descontando los escenarios futuros y obviamente con expectativas razonables. Así que, con que la realidad sea un poquito mejor que las expectativas que están cargadas en los precios de las acciones, ya con eso alcanza para que suban las acciones. Ahora bien, ¿qué pasa durante los mercados bajistas? A medida que el deterioro en la economía se vuelve evidente y la probabilidad de recesión aumenta, lo que va a pasar es que
el foco de los grandes inversores va a salir de los 12 a 24 meses y va a posicionarse bien en el corto plazo, principalmente en los próximos 3 a 6 meses. Se va a focalizar muy en el corto plazo porque empiezan a detectar que la economía se está deteriorando y por lo tanto se van a deteriorar los ingresos de las empresas, los márgenes de rentabilidad de las empresas y el riesgo va a aumentar y por lo tanto van a caer las valuaciones de las empresas. Entonces, los inversores inmediatamente salen del largo plazo y se empiezan a focalizar principalmente en el corto plazo, en los próximos 3 a 6 meses, dependiendo obviamente de la gravedad de la situación. Y la principal preocupación de los inversores es, por supuesto, saber qué tan profundo va a ser el daño y cuánto durará la caída hasta que comience la recuperación. Un mercado bajista es la forma en la cual las acciones descuentan en sus precios de manera anticipada el daño económico que se va a producir. Y como dicho, y el daño económico, no solo evalúan qué daño económico se va a producir y de qué manera, sino que principalmente evalúan de qué manera ese daño económico que se va a producir en la macroeconomía va a afectar a los ingresos, los márgenes de rentabilidad y el riesgo de cada empresa en particular. Y por supuesto, ese daño va a determinar en cuánto va a cambiar el valor de la empresa y el precio de la acción. Una vez que los inversores han logrado determinar eso y ya son capaces de saber también y de poder estimar con una alta probabilidad cuándo es más probable que la recesión termine, entonces ya están en condiciones de salir del corto plazo y volver a focalizarse bien en la parte más de largo plazo. Y de esa manera, por supuesto, también evaluar las empresas con la situación económica que consideran que es más probable que tendremos en ese momento, determinando los ingresos de las empresas, los márgenes de rentabilidad de las empresas y el riesgo que tendrán las empresas. Y por lo tanto, el precio de la acción. Pero no para los próximos 3 a 6 meses, sino además para los próximos 12 a 24 meses. O sea, ya cuando pueden estimar que la recesión va a terminar, que la economía va a volver a crecer y que por lo tanto los fundamentos de las empresas van a mejorar, inmediatamente empiezan a mirar periodos de más largo plazo y empiezan a determinar cuál es el verdadero valor de la empresa, pero ya mirando más a largo plazo, no para los próximos meses. Y obviamente, como este cambio del corto plazo al largo plazo sucede muy rápido, esa es la razón por la cual vemos que los inicios de los mercados alcistas son muy acelerados y además, como ocurren generalmente en un momento en el cual el pánico es más alto que nunca dentro del mercado bajista. ¿Por qué? Porque obviamente hay quiebras de empresas, la economía está cayendo, el desempleo está subiendo a valores récords. Entonces, por toda esta situación es que muchos dicen que las acciones están desconectadas de la realidad. Pero lo que hay que decirle a esas personas es que mientras que ellos viven en el hoy, las acciones están viviendo ya hoy la realidad de los próximos 12 a 24 meses. Y por eso es que parecen que están desconectadas. Pero la realidad es que las acciones no son indicadores coincidentes que reflejan la realidad tal cual es hoy, sino que son indicadores líderes. O sea que en base a probabilidades van por delante del hoy, intentando reflejar cómo será el futuro. Entonces, hoy las acciones ya están mirando a 2021 y descuentan un contexto en el cual o tendremos vacuna o la virulencia del COVID-19 habrá bajado o en última instancia nos habremos acostumbrado a convivir con la enfermedad. Y obviamente que descuentan recuperación económica, recuperación de los ingresos de las empresas, recuperación de los fundamentos de las empresas y una baja en el riesgo de las empresas. Y por eso es
que estamos viendo otra vez a las acciones en los récords. Y para mí, en mi opinión, es un error decir que este mercado alcista fue un mercado motivado por la Fed y que la principal causante de este mercado alcista y a la cual tenemos que agradecerle por todo lo que han subido las acciones es la Fed. Para mí eso es un grave error, porque en ese caso tendríamos que ver una alta correlación entre el movimiento, por ejemplo, de los índices y la hoja de balance de la Fed. Fíjense que acá en rojo está la cantidad de activos que tiene la Fed en su balance y en azul está el Nasdaq, porque justamente las acciones tecnológicas son las que más estamos recomendando para este momento. Y fíjense que es verdad que a medida que fue subiendo la cantidad de activos de la Fed, el Nasdaq también fue subiendo, pero también tenemos estos periodos de 2016 a 2019, por ejemplo, donde la hoja de balance de la Fed se mantuvo igual e incluso bajó, y las tecnológicas, fíjense cómo siguieron subiendo. Así que para mí es un error decir que la Fed es la causante de este mercado alcista por una sencilla razón. La Fed está en los precios, o sea, la política de la Fed, la forma en la que la Fed compra activos, lo que va a hacer la Fed en el mercado, es información pública disponible al alcance de todos. O sea, la propia Fed se encarga de decir qué es lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Entonces, creer que el mercado no sabe esto, creer que el mercado no descuenta en precios lo que va haciendo la Fed, es un poco ingenuo, porque si es información pública al alcance de todos y sobre todo información de un organismo tan importante en Estados Unidos como es la Fed, necesariamente los grandes portfolio managers de Wall Street e incluso cualquier inversor que más o menos sepa un poco del mercado sabe lo que está haciendo la Fed y ya descuenta eso en los precios. Entonces, este mercado alcista es motivado por una expectativa favorable de que de aquí a 12 a 24 meses el futuro va a ser mejor, los ingresos de las empresas se van a recuperar, los márgenes también y los precios van a seguir subiendo porque el riesgo de las empresas va a bajar. Eso es lo que el mercado está descontando en este momento en los precios, y mientras esa expectativa no cambie por algún hecho inesperado, no tenemos razones para abandonar este mercado alcista, ni para salirnos, ni para mover demasiado nuestra cartera. Porque obviamente muchos que por ahí en este momento están comprados en empresas tecnológicas dicen, bueno, a ver, me conviene entonces rotar mi cartera, cambiarme de sector. Y la respuesta obviamente es, bueno, depende de lo que el mercado esté favoreciendo en este momento. Y en este momento, así como lo hizo desde la salida de la crisis de 2008, el mercado está favoreciendo a las grandes empresas que pertenecen a sectores que están en crecimiento, tanto en volumen como en facturación. Y por supuesto también empresas que tienen importantes ventajas competitivas que les permiten proteger sus ingresos de la competencia. Sectores como por ejemplo el sector financiero o el sector energético son sectores que son considerados como value, no son sectores de crecimiento. Y el mercado en este momento no está favoreciendo a los sectores considerados como de valor, de empresas de valor, sino a los sectores de empresas de crecimiento. Así que a menos que el mercado dé un giro de estilo o un giro de sectores y empiece a favorecer empresas value, por ejemplo, o empresas de otros sectores como el sector financiero, como el sector energético o como, no sé, el sector del consumo básico, por ejemplo, bueno, a menos que suceda eso, que haya un cambio en las preferencias del mercado, lo más recomendable va a ser que sigamos invertidos en aquellas empresas que están siendo favorecidas por el mercado. Y estas son, por supuesto, las empresas tecnológicas. Y por supuesto también un 10% de nuestro dinero invertido en oro, más que nada para cobertura de riesgo. Y nuevamente repito mi consejo de que no intentemos predecir el mercado a corto plazo. O sea, no se puede predecir el mercado a corto plazo porque en su mayoría es azar. Lo que tenemos que hacer es detectar qué es lo que el mercado está mirando, a dónde se está focalizando el mercado e invertir en aquellas empresas que tienen los mejores fundamentos para crecer en el futuro. Bueno, esto con respecto a Estados Unidos. Vamos ahora a pasar
Brevemente por Argentina, porque sinceramente no hay muchas novedades con respecto a Argentina. La verdad es que hasta ahora no ha habido rally alcista posterior a el arreglo de la deuda con los acreedores. Veremos qué pasa, porque estamos justamente en pleno canje de deuda. Así que lo que estaría interesante que hagamos es ver, bueno, a ver cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta para que consideremos que vale la pena volver a invertir en acciones argentinas. Y como yo les mostraba en informes anteriores este gráfico, el mercado alcista del Merval en dólares que se dio en Argentina sucedió desde 2013 hasta 2018 y arrancó puntualmente, fíjense, cuando fueron las elecciones primarias de 2013, donde el Frente para la Victoria no logró los votos necesarios para poder reformar la Constitución. Entonces, a partir de ahí, las acciones argentinas empezaron a mirar los próximos 24 meses, más mirando ya a 2015, y se empezaron a mover en consecuencia. Comenzaron a moverse priceando un cambio político, posiblemente dentro del mismo partido gobernante o en algún partido opositor. Entonces, este fue el catalizador, este fue el cambio de expectativas que se produjo en Argentina, y esto es lo que necesitamos en este momento para volver a invertir en acciones argentinas. Y fíjense que si yo me fijo Grupo Financiero Galicia y lo comparo con lo que pasó en el Merval en dólares en 2013, fíjense que la suba del Merval en dólares arranca en agosto o un poquito antes, y fíjense que Grupo Financiero Galicia, el ADR, también arranca más o menos en la misma época. O sea que podríamos decir que las acciones bancarias fueron las líderes, fueron las que primero iniciaron esta recuperación, esta tendencia alcista de Argentina que terminó en 2018. Porque fíjense que si yo miro Transener en dólares, hoy Transener vale 19 centavos de dólar, pero fíjense que durante 2013-2014 no se movió demasiado, y que recién se movió cuando ya las expectativas de un cambio de gobierno, de un cambio de signo político en el gobierno, y que por lo tanto iba a modificar los fundamentos de la empresa, ahí se produjo efectivamente el cambio en el precio. Y fíjense que Mirgor también, Mirgor 2013 subió un poquito, 2014 se mantuvo bastante lateral, y recién para finales de 2015 hizo esta enorme suba en dólares como la que vemos en el gráfico. Entonces, la sugerencia ¿cuál es? Miremos las acciones bancarias, porque van a ser las primeras, seguramente están dadas las condiciones para que vuelvan a ser las acciones bancarias argentinas las que primero lideren la recuperación del Merval, o la que nos marquen que efectivamente estamos en un cambio de tendencia. Pero a menos que tengamos algún tipo de cambio de expectativa política y económica, por supuesto, en Argentina, va a ser muy difícil que podamos volver a este escenario en el cual nos mantuvimos 5 años comprados en acciones argentinas y se pudo ganar mucho dinero medido en dólares. Así que hasta que no tengamos este catalizador, este cambio de expectativas de Argentina, que podríamos llegar a detectar mirando las acciones bancarias, lo mejor será es que evitemos las acciones argentinas, o que simplemente aquellos que saben hacer un poco de trading de corto plazo, que las aprovechen para hacer un poco de trading. Mientras tanto, CDR de acciones de Estados Unidos, y con eso nos vamos a mantener protegidos del dólar y con muy buenos rendimientos. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.